Hola, ¿cómo están? Esta es otra misión de Quimia Ayudas. Gracias por ver el video. En el día de hoy vamos a resolver otro examen de la Universidad Nacional. La idea esta vez es hacer el del 2008-1. No se dejen engañar, pueda que haya sido hace ya unos años, pero no por eso quiere decir que no tenga preguntas interesantes. De hecho, me gusta mucho porque se enfoca exclusivamente en un tema que se le dificulta a mucha gente y es el tema de soluciones. Está todo referido a la lectura. Como siempre, esto lo pueden encontrar en el documento que les dejo aquí en la descripción, en el cual está el compilado de varios semestres de los exámenes de admisión de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, nada, quédense hasta el final, seguro les va a ayudar mucho y vamos a comenzar. Para este examen básicamente lo que se da es una lectura. La lectura tiene el nombre de reacciones ácido-base acuosas. Refiere a un tema que todos vemos en el bachillerato. Nos da varios ejemplos que son ácidos y bases. Y la primera pregunta, que en el examen fue la número 94, nos dice lo siguiente. En 250 mililitros de ácido clorhídrico extraído del estómago hay una raya y moles. Y las opciones que se nos dan son A, 0,400 mol, B, 0,250 mol, C, 0,040 mol y D, 0,025 mol. ¿Listo? Entonces, pues, estas son las opciones que se nos dan. Tenemos que recordar que en la lectura existe un apartado en el cual se nos dice lo siguiente. El ácido clorhídrico se llama ácido del estómago porque es el principal ácido de los jugos digestivos. Y entre paréntesis se nos dice que ese ácido clorhídrico tiene una concentración de 0,1 molar. Esta es la clave para esta pregunta. Entonces, como el ejercicio nos está diciendo que se parte de una cantidad aproximada, o de hecho no es aproximada, sino es exacta, de 250 mililitros, entonces ese es el volumen que vamos a tomar. Se supone que hay 250 mililitros de esto. Y lo que se nos pide es averiguar cuántas moles hay aquí. Esto es bastante sencillo. Lo primero que tienen que recordar es cuál es la fórmula de esta unidad de concentración que corresponde a la molaridad. Entonces, pues tenemos que será mol sobre litro, moles de soluto sobre litros de solución. Y pues básicamente, como se nos está solicitando que demos el número de moles, lo que vamos a tener es que al despejar nos queda que los moles serán igual a la molaridad de esa solución por el volumen de esa solución en litros. Entonces, pues la molaridad la tenemos, que es 0,1 molar, y los litros de la solución de alguna manera los tenemos el volumen en mililitros, lo cual podemos transformar a litros. Recuerden que cuando yo tomo mililitros y los voy a pasar a litros, básicamente lo que debo hacer es dividir en 1000. Esa es la equivalencia. Entonces 250 mililitros dividido en 1000 pues me va a dar directamente 0,250 litros. Entonces ya tengo el volumen de la solución, ya tengo la molaridad. Lo único que resta es reemplazar en la fórmula que acabo de despejar. Entonces lo vamos a hacer. Tenemos moles de ácido clorhídrico que serán iguales a la molaridad, 0,1 molar. Recuerden que molar significa mol por litro, lo vamos a poner de esa manera. Entonces tenemos mol por cada litro de solución y eso multiplicado por 0,250 litros. Entonces cancelamos unidades y nos queda en mol. Ya tenemos nuestra respuesta en mol. Pero ahora nos falta el número. Recuerden que en este examen no es posible el uso de calculadora, así que debemos valernos de nuestras herramientas de aritmética que todos deberíamos tener. Si no, practiquen eso, eso es muy importante. Hay muchas maneras de hacer esto. Yo básicamente, una que me facilita las cosas es pasar todo a notación científica. Entonces 0,1 es lo mismo que decir 1 por 10 o 1,0 por 10 a la menos 1. Y 0,25 es lo mismo que decir 2,5 por 10 a la menos 1. Entonces, pues recuerden que en notación científica la multiplicación es directa y 1 por 2,5 pues da 2,5 por 10. Como estamos multiplicando, vamos a sumar los exponentes. Menos 1 me da menos 2. Entonces me da 2.5 por 10 a la menos 2, que al devolverlo a notación normal, no científica, corro hacia cada dos lados, entonces será 0,025.
una y dos comas las que corrí, y esto da en moles de ácido clorhídrico. Y al buscar esta respuesta en las opciones vamos a tener que es la D. ¿Listo? Como notarán, este ya es un examen, de pronto han hecho otros simulacros, pero este examen va a ser un poco más de cálculos. Ya lo notaron en la primera pregunta, pero tampoco son cálculos del otro mundo. Lo más importante es recordar la definición de cada una de las unidades de concentración que podemos encontrar en una solución. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Si se mezclan 150 mililitros de ácido clorhídrico 0,100 molar con 200 mililitros de hidróxido de sodio 0,050 molar, se obtienen, hay una raya, de cloruro de sodio y dan los pesos de cada uno de los elementos, el cloro, el sodio y el oxígeno. El hidrógeno no lo dan porque asumen que ustedes ya saben cuál es el peso del hidrógeno, y nos dan las siguientes opciones: A 0,088 gramos, B 0,585, C 0,058 gramos y por último D 0,878 gramos. Bien, entonces para hacer esta pregunta debemos referir a varios conceptos. Está la estequiometría, está la molaridad y otras cosas, pero lo primero que tenemos que extraer de la lectura es la reacción que esta nos da. Lo que van a notar es que esta nos da la reacción que dice que el hidróxido de sodio, cuando se mezcla con el ácido clorhídrico, lo que va a producir es cloruro de sodio y agua. Esa es la reacción que nos está proporcionando el problema o la lectura. Tenemos que revisar que esté balanceada, eso es importante. Notamos que lo está, aquí hay dos hidrógenos, un oxígeno, un sodio y un cloro. Y ahora sí, entonces tenemos que contemplar qué es lo que se nos está preguntando. Puntualmente lo que se nos está preguntando es por la cantidad de cloruro de sodio. La pregunta no especifica si en moles o gramos, sin embargo las opciones están todas en gramos, por lo tanto esto quiere decir que esta respuesta vamos a tener que darla precisamente en gramos. ¿Listo? Ahora tenemos dos datos de partida. Se nos da la cantidad de hidróxido de sodio, que es esta que tenemos aquí, y aparte se nos da la cantidad de ácido clorhídrico, que es esta que tenemos aquí. Bien, para hacer cualquier ejercicio de estequiometría, ustedes sabrán que hay un montón de maneras de hacerlo. De hecho, yo tengo en mi canal varios videos en los cuales explico muchas maneras en las cuales se hacen estos ejercicios, ya sea de mol a mol, de gramo a gramo y demás. Pero mi recomendación es que no se compliquen la vida. Listo, no exploren tantas maneras. Hoy voy a dar una manera en la que pueden hacer casi que cualquier ejercicio de estequiometría. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer antes de intentar usar estos datos de aquí arriba es establecer las relaciones existentes entre esto que tenemos aquí. Básicamente, las relaciones que hay entre los moles y los gramos de lo que está reaccionando aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo pues les propongo que hagan una pequeña tabla, básicamente que nos deje ver qué es lo que está reaccionando con qué. Entonces, lo primero que vamos a poner son las moles. Entonces, aquí hay un mol, por lo tanto quiere decir que un mol de esto va a reaccionar con un mol, porque no hay ningún número, como recordarán, esto significa que es un mol, y va a producir también un mol y otro mol de agua. Entonces ya tenemos las relaciones en moles. Todo es un mol porque es esta reacción. Podríamos tener otra en la cual aquí hubieran dos y pues esto cambiaría a 2. Ahora, ya lo tenemos en moles. Vamos a adelantarnos al problema y ya no solo vamos a expresar la relación en moles, sino también lo vamos a hacer en gramos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues básicamente hallando el peso molecular de cada una de estas sustancias que están participando en esa reacción. Como recordarán, el peso molecular de cualquier sustancia simplemente se halla sumando los pesos de los elementos que los componen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al sodio, al hidrógeno y al oxígeno. Lo que hacemos es que sumamos los pesos de cada uno de estos elementos. Los pesos nos los están dando aquí. El examen juega con uno porque aquí se los están dando en UMAS o UMAs, pero aquí nos están pidiendo gramos. Listo, la idea es que no se me confundan, ¿vale? No se confundan entre esto de las UMAs y los gramos, son cosas diferentes, ¿sí? Una se llama unidad de masa atómica y pues es
es la unidad que se usa para pesar moléculas, átomos, partículas muy pequeñas. Y la otra pues son los gramos mol, que es familiar para nosotros. No voy a entrar en detalles sobre qué es esto, pero lo que sí les voy a decir es que las dos cosas numéricamente son lo mismo. ¿Listo? Entonces, cuando a mí me dicen que el sodio pesa 23 UMAS, pues me están diciendo que un átomo de sodio pesa 23 UMAS. Pero si yo quiero pasar eso a gramos por mol, pues simplemente uso el mismo número. Si me preguntan cuál es el peso del sodio en gramos, pues yo digo que es 23. Ya. Y eso es 23 gramos por mol. Es decir, cada mol de sodio pesará 23 gramos. ¿Listo? No se me vayan a confundir. Si les dicen que el sodio pesa 23 UMAS, es lo mismo que si les dijeran que se pesa 23 gramos mol. Simplemente ustedes usan el que en ese momento les sea más útil. Las UMAS o los gramos mol. En este caso, lo que es útil para nosotros son los gramos mol, porque precisamente es lo que necesitamos acá. Vamos a expresar estas relaciones en términos de gramos. Entonces vamos a hacer de cuenta que aquí dice gramos por mol. Ya, eso es todo lo que vamos a hacer. No se me complican la vida con las sumas y los gramos. Básicamente entonces vamos a tomar el peso del sodio, del oxígeno y del hidrógeno y los vamos a sumar. El sodio pesa 23, lo voy a sumar con el 16 del oxígeno, eso me da 39, y el 1 del hidrógeno. Aquí no lo dan, pero pues como les dije, asumen que ustedes este peso ya lo saben. Y eso me da un total de 40 UMAS, o si lo quiero expresar mejor, 40 gramos por mol. Listo, entonces esto pesa 40 gramos por cada mol. ¿Cuántas moles hay aquí? Una mol, por lo tanto habrán 40 gramos. Bien, si hubieran 2 moles, pues sería 2 por 40 gramos mol, que me daría 80. Pero en este caso, como todo es 1, se les están poniendo fácil para que los cálculos sean sencillos. Vamos a hacerlo de esa manera. Ahora para este, si cojo 35.5 más 1, pues eso me da 36.5. Como hay un solo mol, pues entonces serán 36,5 gramos los que hay aquí. En el caso de este, tengo el sodio que pesa 23 y este que pesa 35.5. Si pues esas dos cosas, eso me da 58.5 gramos, por lo que solo hay una mol. Y para este, pues yo sé que el peso es 18 gramos por cada mol, y como hay una sola mol, tendré 18 gramos de agua. ¿Listo? ¿Para qué hacemos esto? Para poder expresar la ecuación de una manera mucho más sencilla. Listo. Ya tenemos las relaciones expresadas. Ahora sí nos vamos a ir a eso que nos dicen que están mezclando. ¿Qué es eso que tenemos aquí arriba? Bien, vamos a mezclar esta cantidad con esta cantidad. Los datos tal y como están son difíciles de relacionar con esta ecuación, porque las relaciones que yo acabo de expresar están o en moles o en gramos. No están en términos de mililitros, no están en términos de molaridad. Por eso no los puedo operar directamente. Pero ¿qué sí puedo hacer? Puedo hacer lo que hice en la pregunta anterior. Extraer el número de moles que están contenidas en esta cantidad con esta concentración, y lo mismo para esto. Cuando yo tengo ya esas moles, entonces ahora sí el ejercicio se vuelve mucho más sencillo, porque ya puedo usar estas relaciones que tengo aquí y ya se convierte en un ejercicio de estequiometría común y corriente. Entonces vamos a aplicarlo primero para este. Tenemos 150 mililitros. Esos 150 mililitros, si yo los paso a litros, pues me da 0,150 litros, que los voy a multiplicar por la molaridad, en este caso 0,100 mol por litro, y eso me va a dar un valor. Ahora, tengo el otro, tengo 200 mililitros. 200 mililitros es lo mismo que decir 0,200 litros. Y los voy a multiplicar por 0,050. Acuérdense que esto es mol de hidróxido por cada litro. Y pues básicamente entonces multiplico este por este. Recuerden, si se les dificulta esto un poco, pues lo podemos hacer en notación científica. Esto es lo mismo que decir 1,5 por 10 a la menos 1 por 1 por 10 a la menos 1. 1.5 por 1 pues me da 1.5 por 10, estoy sumando, menos 1, pues me da menos 2. Y 1.5 por 10 a la menos 2 es lo mismo que decir 0,015 moles de
ácido clorhídrico, perdón. Bien, ahora estamos con este. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos 2 por 10 a la menos 1 por este que tenemos aquí, que es 1 y 2, 5 por 10 a la menos 2. Y eso me da un total de 2 por 5, 10 por 10 a la menos 1 menos 2, menos 3. Esto es lo mismo que decir 1 por 10 a la menos 2. Lo mismo que decir 0,01 mol de hidróxido de sodio. Listo. Entonces ya tenemos las moles de cada uno de estos que va a reaccionar. Ahora entonces tengo que analizar con cuál de estas yo voy a hacer el cálculo de lo que se produce a este lado de la reacción. Aquí viene a intervenir el concepto de reactivo límite y el concepto de reactivo en exceso. No tienen que hacer ninguna operación, lo podemos ver aquí de manera muy sencilla. Entonces nosotros tenemos que, vamos a poner a reaccionar 0,015 moles de ácido clorhídrico con 0,01 mol de hidróxido de sodio. Esta reacción es 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un mol de este, voy a necesitar exactamente un mol de este. ¿Listo? Ahora vamos a analizar las cantidades que están reaccionando. Tengo 0,015 moles de ácido clorhídrico, lo cual querría decir que necesitaría exactamente la misma cantidad de moles del otro para que la reacción fuera completa. Pero yo miro acá y no tengo 0,015 moles de hidróxido de sodio, tengo menos, tengo 0,01. ¿Qué quiere decir? Que el hidróxido de sodio se va a acabar antes de que este reaccione por completo. Quiere decir que este es el reactivo límite y este de aquí arriba es el reactivo en exceso. Este es el que va a definir cuánto de esto voy a obtener porque es el que se va a acabar primero. Con este es con quien yo voy a hacer los cálculos de cuánto se produce de eso. Ahora vamos a hacer eso. Entonces, como lo acabo de decir, vamos a tomar a este, entonces sería 0,01 o 10 como quieran moles de hidróxido de sodio por, hago mi factor de conversión, abajo debe ir este igual, moles de hidróxido de sodio. Y ahora yo miro a dónde quiero llegar. Yo quiero llegar a la cantidad de cloruro de sodio que se va a producir, pero tengo que definir 100 gramos 100 moles. Inicialmente, como lo dije, va a ser en gramos porque es lo que nos está pidiendo las opciones de la pregunta, las opciones de respuesta de la pregunta. Entonces yo quiero llegar a los gramos de cloruro de sodio. Ya puse mis unidades acá, pues ahora simplemente lo que voy a hacer es mirar la relación que existe entre estos dos, la relación donde la establecí, pues en esta tabla. Entonces lo que yo digo es que un mol de hidróxido de sodio produce un mol de cloruro de sodio, o si también lo quiero decir en gramos, puedo decir un mol de esto producirá 58,5 gramos de cloruro de sodio. Es exactamente lo que voy a poner aquí. Un mol de hidróxido de sodio producirá 58,5 gramos. No sé si están escuchando los perros, lo más seguro es que sí. Siempre salen. No he podido lograr que no salgan. En fin, el caso es que básicamente nos queda hacer esta operación que tenemos aquí. Vamos a cancelar las unidades. Mol de hidróxido de sodio divide mol de hidróxido de sodio y nos da 1. Aquí debajo tenemos un 1, lo que no nos va a afectar esta operación. Lo que nos hace falta básicamente es hacer la operación de arriba y también la podemos hacer usando la estrategia de la notación científica. Esto es lo mismo que decir 1 por 10 a la menos 2. Por esto es lo mismo que decir 5,8 u 85 por 10 a la 1. ¿Listo? Si no recuerdan esto, echen un ojito al video de notación científica. Y ahora básicamente lo que hacemos es multiplicar. Entonces tengo 1 por 5,85 que dará 5,85 por 10. Sumo los exponentes, menos 2 más 1, eso me da menos 1. Y esto es exactamente lo mismo que decir 0,585 gramos de cloruro
de sodio. Y vemos que la opción que me da esta cifra es exactamente la opción B. Las otras pues juegan con los errores que nosotros podemos llegar a calcular. Esta hace de cuenta que cometimos un error de pronto en la transformación de las unidades o en la multiplicación de las unidades, y este que está aquí, esta la opción D, y la opción A seguramente es lo que obtendríamos si no usáramos el 0.01, si no se usáramos el 0,015, pero recuerden que es este porque es el reactivo límite. Bien, sé que esta pregunta estuvo un poco densa, pero se puede, no es tan del otro mundo. La siguiente pregunta nos dice, analice las siguientes afirmaciones. La afirmación número 1 es, para calcular la molaridad del ácido sulfúrico de la batería de carro se necesita conocer su densidad. Y la segunda afirmación es, el ácido sulfúrico de batería es débil. Y nos dan las siguientes opciones. A, 1 y 2 son falsas. B, 1 y 2 son verdaderas. C, 1 es verdadera y 2 es falsa, y la D es que 1 es falsa y 2 es verdadera. Entonces, de entrada podemos rechazar dos afirmaciones basándonos en la segunda premisa, y es el hecho de que el ácido de batería o ácido sulfúrico sea un ácido débil. Esto no es cierto, los ácidos es un ácido fuerte. Como recordarán, los ácidos orgánicos en general son ácidos fuertes. Si no se acuerdan de los ácidos fuertes más comunes, yo se los recuerdo. Está el ácido clorhídrico, está el ácido sulfúrico y está el ácido nítrico. Esos son de los ácidos más fuertes que hay. Existen otros, algunos, pero en general estos son los más famosos y que podemos ver en el colegio y nos mencionan en el colegio generalmente. Entonces, ya sabiendo que el ácido sulfúrico no es un ácido débil, es un ácido fuerte, podemos rechazar aquellas en las que la opción 2 o la afirmación 2 es verdadera, es decir, podemos rechazar la opción B y podemos rechazar la opción D, lo cual nos deja la A y la C que se acoplan precisamente a lo que acabamos de decir, a que el ácido sulfúrico no es un ácido débil. Entonces nos queda la primera afirmación, aquella que dice que para calcular la molaridad del ácido sulfúrico es necesario saber su densidad. Si ustedes miran en la lectura, se nos dice que el ácido sulfúrico al 40%, y entre paréntesis está su valor de densidad y su molaridad. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es que cuando nos dicen 40%, cuando no se menciona el porcentaje o no se especifica el porcentaje de qué es decir, si es masa a volumen, si es volumen o si es peso a peso, lo que vamos a asumir es que este porcentaje está en peso. ¿Listo? Si la lectura no nos hubiese dado ese paréntesis con esa información de la molaridad y la densidad, lo que se necesitaría es precisamente calcular el dato de molaridad al menos. Y lo que vamos a analizar es qué necesitamos para pasar de porcentaje peso a peso a molaridad. Es un análisis muy sencillo, no tienen que hacer ningún tipo de cálculo, simplemente acordarse de cuáles las unidades que tienen contenidas estas unidades de concentración. Entonces, para el porcentaje peso a peso, lo que vamos a tener es que serán los gramos del soluto divididos en los gramos de la solución. Y bueno, eso se multiplica por 100, pero en esencia están estas dos magnitudes relacionadas. Y la molaridad, como lo recordarán, son los moles del soluto sobre el volumen en litros de la solución. Entonces lo que yo voy a analizar es qué necesito para convertir esto en esto. Cuando yo tengo los gramos del soluto y los quiero convertir en los moles de ese soluto, lo único que necesito conocer es precisamente los gramos y aparte de eso el peso molecular o el molecular weight, también le dicen en inglés. Entonces esta digamos que es sencilla, no es algo que la afirmación esté mencionando. Sin embargo, vamos a analizar esto que tenemos aquí abajo. Los gramos de la solución, si yo tengo ese valor para poder pasar a los litros de la solución, necesito una propiedad que relacione esta magnitud, que es la masa de la solución, con esta magnitud, que es el volumen de la solución. Si ustedes recuerdan, existe algo que relaciona la masa con el volumen y eso es específicamente la densidad de la solución. Es decir, para yo pasar de aquí a aquí necesito la densidad de la solución. Es decir, si yo tengo el porcentaje peso a peso y necesito pasar a la molaridad, necesito
el peso molecular de ese compuesto y la densidad, lo cual nos lleva a afirmar que la afirmación número 1 es verdadera y la 2 es falsa, es decir, la opción C, y lo que nos deja la opción A como incorrecta. Bien, ahora sigamos con la siguiente pregunta. El ácido clorhídrico del estómago es, y nos da las siguientes opciones: A, una solución; B, una mezcla heterogénea; C, un gas; o D, un ácido débil. La respuesta a esta pregunta es un poco más memorística, entonces vamos a tener que cogernos de cositas que hemos escuchado, cositas que de pronto sepamos ya de antemano acerca del ácido clorhídrico o del ácido que está contenido dentro del estómago. Bien, entonces vamos a analizar la opción B, una mezcla heterogénea. Si ustedes recuerdan, una mezcla heterogénea básicamente es algo que está formado por dos sustancias que no lograron mezclarse, como el agua y el aceite, que es como lo más común, o si mezclamos por ejemplo piedras y agua. Esos son sistemas que pueden describirse como heterogéneos porque digamos que cualitativamente logramos ver eso que está componiendo esa mezcla. La descartamos, pues digamos que yo lo diría por sentido común. Si tuviéramos una mezcla heterogénea, pues esto se trataría como compuestos distintos. Tal vez hablaríamos de el agua y el ácido del estómago, no hablaríamos puntualmente del ácido del estómago. Entonces pues me parece que esta la podemos descartar por conocimiento común. La número C, un gas. Esta juega con un concepto que se nos enseña cuando se nos habla del ácido clorhídrico, y es que el ácido clorhídrico también recibe el nombre de cloruro de hidrógeno, y eso nos puede llegar a confundir. Entonces el ácido clorhídrico se llama cloruro de hidrógeno cuando encontramos esto en forma gaseosa. Cuando encontramos el HCl en forma gaseosa no se llama ácido clorhídrico, se llama cloruro de hidrógeno. Y bueno, si no sabían esto, pues básicamente tenemos que pensar en qué pasaría si el ácido del estómago fuera un gas, y pues lo que pasaría directamente es que se saldría. ¿Sí? Todo el tiempo estaríamos liberando en forma de gas por la boca, por el ano, no sé, por donde sea, ácido clorhídrico, y pues bueno, creo que esto no pasa. Si les pasa, vayan al médico. No, mentiras. Entonces esta no es. Un ácido débil. Entonces esta la descartamos por lo que les mencioné hace un momento, y es que pues este hace parte de lo que llamamos ácidos fuertes, específicamente porque es un ácido que al estar en agua se disocia completamente. Esa es la definición técnica de lo que es un ácido fuerte, pero básicamente es memoria. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, muy fuerte. Si lo quieren relacionar con el tema de que es capaz de digerir las proteínas contenidas en los alimentos, pueden hacerlo. No es del todo correcto, pero digamos que es una buena asociación. El hecho de que sea capaz de digerir los alimentos, pues tendría que ser una propiedad de un ácido que es fuerte. Eso nos deja la primera opción, que es la correcta, y es una solución. Precisamente el ácido clorhídrico en sí siempre va a constituir una solución. Se llama ácido clorhídrico porque es el cloruro de hidrógeno que está disuelto en agua. Esta pregunta ya sale un poco del tema de los ácidos y las bases, y nos dice lo siguiente: el cloruro de sodio sólido es un compuesto A, conductor de la electricidad; B, no conductor del calor; C, de bajo punto de fusión; y D, de alto punto de fusión. Esta pregunta hace referencia a eso que nos cuentan siempre cuando se nos están hablando de los tipos de los enlaces iónicos, covalentes, metálicos y demás. Cuando se habla de eso, entonces se nos menciona que los compuestos que tienen un determinado enlace pues van a tener unas propiedades que están asociadas a este tipo de enlace. Específicamente, si recuerdan, para los compuestos iónicos siempre se nos mencionan algunas propiedades. La primera de ellas es que son capaces de conducir la electricidad, pero cuando están en solución. Otra que se nos menciona es que son buenos conductores del calor, y otra de las más importantes que se nos menciona es que tienen puntos de fusión muy altos. Entonces, de lo que acabo de mencionar podemos descartar varias opciones. La primera la podemos descartar porque la pregunta dice claramente el cloruro de sodio sólido, no en solución. El B, pues estos son compuestos que efectivamente son capaces de transferir el calor. De bajo punto de fusión, no. Al contrario, los compuestos iónicos poseen
un alto punto de fusión porque son compuestos que generalmente se agrupan con un enlace que es muy fuerte, por lo tanto las interacciones existentes entre sus cristales son muy fuertes y pues es difícil romperlas, hay que poner mucha energía para poder lograr pasar de sólido a líquido, lo cual nos deja la última opción como la correcta y es de alto punto de fusión. El cloruro de sodio específicamente funde a 801 grados centígrados, eso no tienen por qué saberlo, pero sí tienen que saber que los compuestos iónicos tienen altos puntos de fusión. Para la pregunta 99 y 100 vamos a necesitar esta gráfica. Bueno, yo hice mi versión de esa gráfica y la pregunta 99 lo que nos va a decir es lo siguiente: en 750 mililitros de agua a 80 grados centígrados se pueden disolver, hay una raya, de cloruro de sodio y se nos da el valor de la densidad del agua. Y aparte se nos dan las siguientes opciones: A, 28.5 gramos de cloruro de sodio, B, 285 gramos de cloruro de sodio, C, 50.6 y D, 506. Listo, entonces para resolver esta pregunta pues tenemos que hablar de un par de conceptos. Uno es pues su capacidad de interpretar gráficas y el otro es el concepto de solubilidad, que precisamente es el que está resolviendo o bueno mostrando la gráfica aquí. Recuerden, la solubilidad es esa cantidad de un soluto que yo puedo disolver generalmente en 100 gramos de un solvente, en este caso será de agua, pero eso va a depender de la temperatura. Como puede darse cuenta precisamente en la gráfica, a medida que yo aumento la temperatura pues la solubilidad aumentará. Es lo que sucede cuando intentamos disolver sal en agua fría o en agua caliente. Notamos que en agua caliente es mucho más fácil disolverla porque precisamente la temperatura aumenta la capacidad de ese solvente de disolver. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es tomar en cuenta el volumen de agua que nos están dando. Se nos está diciendo que tenemos 750 mililitros de agua. Sin embargo, nuestra gráfica no está en mililitros de agua, sino está en gramos de agua. Es aquí cuando se vuelve relevante este dato de densidad que el ejercicio nos está proporcionando. Dice D20, si no sabían, ese 20 hace referencia a la temperatura a la que se está dando el valor de densidad. Entonces recuerden pues, que la densidad también cambia con la temperatura, pero no va a influir al ejercicio. Lo que nos va a interesar es el valor específico de densidad. Nos dice 1 gramo por cada mililitro. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tomo 1 gramo de agua, eso equivaldrá a 1 mililitro y viceversa. Si yo tengo 1 mililitro de agua, equivaldrá a 1 gramo de agua. Es decir, si tengo 750 mililitros por ese valor de densidad, será lo mismo que decir 750 gramos de agua. ¿Listo? Ya solucioné el tema de la cantidad de solvente que tengo. Ahora necesito saber cuánta cantidad de soluto es capaz de disolver esta cantidad de agua. Y eso lo consigo mirando la gráfica, pero necesito una referencia de ¿qué? De temperatura, que precisamente el ejercicio me la está dando. Me dice que aquí esta agua está a 80 grados centígrados. Yo me vengo a la gráfica y busco el 80. Entonces tengo 80, subo y me doy cuenta cuando me vengo para aquí que a 80 grados de agua la solubilidad es de 38 gramos de cloruro de sodio, 38 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua. Este va a ser el valor que yo voy a usar para calcular cuántos gramos de cloruro de sodio se podrían disolver en estos gramos de agua, y eso lo hago con un factor de conversión que es muy sencillo, que ustedes han usado para muchas operaciones como la estequiometría. Entonces tenemos 750 gramos de agua, que es el dato que obtuvimos, lo vamos a multiplicar. Entonces tenemos abajo unos gramos de agua y arriba unos gramos de cloruro de sodio que es capaz de sostener esos gramos de agua. Es este valor. 100 gramos son capaces de disolver 38 gramos de cloruro de sodio a 80 grados centígrados, que es lo que me está dando el ejercicio. Y ahora básicamente lo que debo hacer es esta operación que tengo aquí, lo que les acabo de decir. Hay un montón de maneras de hacer esta operación. Lo que yo aplico es tratar de simplificarla lo más
que se pueda. Entonces en este caso lo que vamos a tener es que 750 dividido en 100, pues entonces tengo estos dos ceros y aquí quito otros dos decimales y esto me va a quedar como 0,75 por 38. Vamos a cancelar unidades y eso me va a quedar en gramos de cloruro de sodio. Entonces la idea es resolver esa operación. Tengo que hacerlo, recuerden, sin calculadora. El examen no lo permite hacer. Se puede hacer de dos maneras. La manera número 1 es la que nos enseña en nuestra aritmética inicial. Entonces básicamente yo tomo 38 y lo voy a multiplicar por 0,75. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Si ustedes recordarán, yo me olvido de la coma por un momento y empiezo a operar todo lo que tengo aquí. Entonces será 5 por 8, 40, van 4, 5 por 3, 15 y 4, 19. Y ahora 7 por 8, 56, van 5, 7 por 3, 21 y 5 me da 16. Y en el caso del 0, pues 0 por 0, 0, así que pues voy a omitir el tema del 0. ¿Listo? Ahora entonces debo sumar esto. Esto me da 0, 9 y 6 me da 15, voy 1, 6 y 2 me dan 8 y 2 es 2. Y ahora cuento cuántas cifras había detrás de la coma. En este caso hay 1 y 2 cifras detrás de la coma, así que yo me vengo desde acá, 1 y 2 y pongo la coma ahí. La respuesta será 28,50. Y de las opciones que me ofrece esa respuesta, pues tendré que es la A. Esta será la opción correcta. Pero hay otra manera, si es que ustedes no se acuerdan de cómo se hacía esto, y es aproximando. Entonces yo tengo este 0,75 por 38. Yo puedo transformar eso a notación científica. Entonces puedo tener 7,5 por 10 a la menos 1, el cual lo voy a multiplicar por 38. Esto es lo mismo que decir 3.8 por 10 a la 1. Pero 3.8 por 10 a la 1 es casi 4 por 10 a la 1. Así que yo puedo escribir eso. 4 por 10 a la 1. Estos por 10. 1 menos 1. Pues me da 0. Y si yo multiplico 7.5 por 4, pues 7.5 más 7.5 me da 15 y 15 más 15 me da 30. O sea que esto aproximadamente me da 30 por 10 a la 0, es decir, 30. Y la opción más cercana a 30 pues es también precisamente la A. Ustedes escogen cuál opción es más adecuada para ustedes. La idea de estas operaciones es poder simplificarlas lo más que se pueda. A mí me parece más simple esta, tal vez a ustedes esta. Eligen la que quieran. Al disolver 12.5 gramos de la sal en 25 mililitros de agua a 20 grados centígrados, se obtiene una solución A, homogénea, B, sobresaturada, C, diluida y D, insaturada. Para responder esta pregunta, de nuevo tenemos que hacer referencia al concepto de solubilidad. Entonces, básicamente lo primero que vamos a hacer es tomar esta temperatura y mirar cuál es la solubilidad, el valor de la solubilidad a esa temperatura cuando tenemos el agua. Entonces venimos a 20 grados, tenemos nuestros 20 grados y vemos que el punto que está directamente relacionado es el 36. Entonces quiere decir que a 20 grados el agua es capaz de disolver 36 gramos de cloruro de sodio. El siguiente paso es tomar la cantidad que se nos está dando de agua. Se nos está diciendo que son 25 mililitros de agua. Sabemos que la densidad del agua es 1 a esa temperatura, entonces podemos asumir que esos 25 mililitros es lo mismo que decir 25 gramos de agua. Y vamos a calcular cuántos gramos de cloruro de sodio serían capaces de solubilizar esos 25 gramos de agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tomando el valor que nos acaban de dar de solubilidad. Es decir, tomamos los 25 gramos de agua y los vamos a multiplicar. Aquí van los gramos de agua, aquí van los gramos de cloruro de sodio que yo puedo disolver y, como lo acabo de decir, tomo el valor de referencia. Yo sé que en este caso 100 gramos de agua van a ser capaces de disolver 36 gramos de
el cloruro de sodio. Entonces lo que voy a tener será, yo puedo dividir esto aquí y eso me dará 0,25 por 36. Aquí de nuevo ustedes pueden implementar un montón de maneras de hacer esto. Yo la que personalmente prefiero hacer en este caso es que puedo convertir 0,25 a fraccionario. Si ustedes recuerdan, 0,25 es lo mismo que decir el 25% o decir la cuarta parte de algo. Es decir, esto sería lo mismo que decir un cuarto por 36. Y un cuarto por 36 pues es lo mismo que 36 dividido 4, es decir, 9 gramos de cloruro de sodio. Esto es la cantidad de cloruro de sodio que yo puedo disolver cuando tengo 25 mililitros de agua. Ahora yo tengo que mirar cuánto me están dando del cloruro de sodio. Veo que la cantidad que esa persona está intentando disolver son 12,5 gramos. Cuando yo comparo estos dos valores, lo que me doy cuenta es que estoy poniendo una cantidad mucho mayor de la cantidad que ese solvente o esa cantidad de solvente es capaz de disolver. Y como recordarán del otro video, precisamente en el que resuelvo exámenes de la Universidad Nacional, cuando yo tengo una cantidad mayor a la saturación de una determinada cantidad de solvente, estoy hablando de una solución que es sobresaturada. Lo que va a pasar es que esta cantidad de agua va a apenas ser capaz de disolver 9 gramos, no 12,5. Todo lo que pase de este valor va a precipitarse. Entonces la opción correcta en este caso sería una solución sobresaturada, es decir, la opción B. ¿Listo? Entonces, nada, aquí llegamos al final. Yo sé que este fue un poco más complejo, con muchos más cálculos, pero bueno, la idea es que este tipo de cosas nos pueden salir. He escuchado a muchos de ustedes decir que estos eran más difíciles que los de ahora, no sé, ustedes lo juzgarán. Muchas gracias por ver el video. Dos cosas como siempre. Número 1, comenten, sus sugerencias son absolutamente importantes para mejorar esto. Y número 2, no sean egoístas, cuéntenle a mucha gente que estos videos están y que les pueden ayudar. Y bueno, hasta la próxima.